Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Los saludo con la paz del Señor. A cada uno de ustedes que está del otro lado, a aquellos que se van a ir sumando a la transmisión, a aquellos, como digo siempre, ¿no?, que por un motivo o por otro quizás lo ven después. Quiero saludarlos, ¿no?, con la paz del Señor y alentarlos a que sigan permaneciendo mientras sigamos compartiendo la palabra por este medio, que es una bendición. Usar la tecnología para extender el reino de Dios, para extender las estacas. De eso se trata el Evangelio, ¿no?, de extender el reino, de anunciar la venida de Cristo, y es lo que estamos haciendo, ¿no?, toda la semana, de lunes a lunes, compartiendo la palabra, ¿no?, que sabemos que es la palabra de Dios la que cambia vida, la que sabemos que es la palabra de Dios la que puede cambiar al mundo completo, si el mundo así se presta a prestar atención a la palabra de Dios. Así que le doy gracias a Dios primeramente por este privilegio que me da de compartir su palabra. Gracias, como siempre digo, a los pastores de este lugar, que son quienes también nos dan el ok para que podamos compartir la palabra, ¿no? Así que me presento, mi nombre es Jonathan. Esta congregación se llama Casa de Restauración, que está en la Rea 98, Monte Grande. Esto es Esteban Echeverría, Buenos Aires, Argentina. Y les quiero compartir una palabra. Antes les digo, si quizás hay alguien que tiene una petición, que lo pueda estar compartiendo por este medio, y al finalizar la palabra vamos a estar orando, sabiendo que nosotros nada podemos hacer, pero yo hasta este día sigo creyendo que tenemos un Dios de poder, un Dios de lo sobrenatural, un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, un Dios que para Él nada es imposible. Así que la palabra dice: pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, golpeáis y se os abrirá. El Señor nos dejó herramientas para que nosotros podamos usar y aplicar en cada situación o circunstancia que podamos atravesar durante la vida. Así que es bueno utilizar las herramientas que Dios nos da, como en este caso la oración. Orar, pedirle a Dios, y como dice, pedid y se os dará, dice que Él nos va a dar conforme a su voluntad. Siempre y cuando lo que pidamos esté adentro de la voluntad de Dios, yo estoy seguro que Él va a estar respondiendo. Y después muchas veces debemos esperar también el tiempo de Dios, porque muchas veces, a veces hablaba con un hermano que me decía, dice: ¿vos te imaginás que un nene de 13 años le pide un Ferrari a Dios y Dios se lo da? ¿Cómo termina? Termina estrellado, dice. Entonces muchas veces nosotros pedimos y queremos que sea ya, yo quiero para hoy, pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Él no se maneja en un reloj como nos manejamos nosotros, que tiene 24 horas. Al contrario, el tiempo de Dios es completamente diferente, y Él se maneja completamente diferente a lo que nosotros pensamos. Pero es bueno pedir y Él va a responder en el tiempo justo, en el tiempo exacto. Así que te aliento, si tenés una petición, que la puedas compartir, que vamos a estar orando. Quiero compartirle una palabra que está en el libro Primera de Corintios. Vamos a estar compartiendo en el capítulo 1, del versículo 26 al 31, y después vamos a ir compartiendo otras palabras más que van a apoyar esta, ¿no? Una palabra que el Señor habló a mi vida y sé que lo estará haciendo a tu vida en esta tarde-noche, así que te pido que prestes atención para escuchar lo que Dios te quiere decir. No quiero decir que yo sea Dios, sino voy a compartir la palabra, lo que Dios dejó escrito y establecido para que en este tiempo, en este día, vos puedas escuchar. Quizás oraste al Señor pidiéndole una respuesta, y por medio de la Escritura viene la respuesta de parte de Dios. Dios puede usar la herramienta que Él quiera. Puede usar a un inconverso para que nos venga y nos dé una respuesta de parte de Dios. Pero es bueno cuando leemos la palabra, ahí es Dios que nos está hablando a nosotros. Entonces es bueno prestar atención a ver qué el Señor me quiere decir a través de su palabra. Así que te invito a que estés atento, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del buen y santo Espíritu. Amén, amén. Entonces dije, Primera de Corintios 1, el versículo 26 al 31, y dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que es una palabra que verdaderamente el Señor ha hablado a mi vida, para que entendamos un poco. Acá es el apóstol Pablo que le está hablando a la iglesia de Corintio. El apóstol Pablo todos conocemos que era, antes de ser Pablo, antes de ser llamado a ser apóstol, era Saulo de Tarso, era perseguidor de la iglesia. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba haciendo completamente contrario a lo que Dios quería que él hiciera. Él iba rumbo a Damasco, dice la palabra, ¿no?, persiguiendo a la iglesia, y ahí dice que se le presenta el Señor. Dice que él cae en el piso, cae de su caballo, pierde la visión momentáneamente, y dice que ahí se le presenta el Espíritu de Dios y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice que al momento, dice que ahí Saulo le dice: ¿quién eres, Señor? Él ahí ya al momento reconoce el señorío de parte de Dios. Él tuvo un encuentro en el Espíritu, como lo tuvimos cada uno de nosotros, y si no lo tuviste es necesario que te esfuerces en tenerlo. Y tener un encuentro con el Señor no significa ser súper espiritual, al contrario, significa cada día esforzarse más para seguir venciendo, porque tenemos cosas, yo por lo menos tengo gigantes que seguir venciendo, que se levantan cada día. Tengo cosas por corregir para estar listo para cuando el Señor venga a buscar su iglesia, para estar listo para decir: Señor, yo me voy. Es necesario el encuentro con el Señor, lo que tuvo ahí Saulo. Y dice que el Señor trata de una forma especial ahí con Saulo, que él hace un giro completamente en dirección opuesta a lo que él venía haciendo. O sea, lo que él decía o hacía, comienza a ser completamente lo contrario a eso. Y ahí es cuando nosotros reconocemos, cuando alguien tiene un encuentro con Dios, nos damos cuenta rápidamente. ¿Por qué? Porque hace contrario a lo que hacía. Yo antes insultaba, hoy no insulto, fumaba, hoy no fumo, tomaba, hoy no tomo. Era un boca sucia, hoy no lo soy. Aún así tengo muchas cosas que corregir, pero trato de caminar siempre en dirección contraria a lo que hacía antes, a lo que caminaba antes. Y eso es lo que marca un encuentro con el Señor. No para que el otro vea, sino eso es lo que a nosotros nos asegura el pase, el acceso a la vida eterna. Nosotros debemos esforzarnos para no deslizarnos, nos aconseja acá Pablo, ¿no? Entonces, él tiene un encuentro con el Señor y de ahí su vida cambia. Y ahí él, ¿qué comienza a hacer? Comienza a predicar el Evangelio. Acá lo vemos en esta carta, ¿no? Y él está hablando, ¿no?, a la iglesia que está en Corintio. Y él está enseñando. A mí me gusta cómo Pablo le enseñaba. Él era claro en lo que decía y él se quería asegurar, como dice en otra parte de la Escritura, dice: la sangre de esos inocentes yo no la voy a cargar sobre mi espalda. Entonces él se aseguraba de predicar el Evangelio como Dios quería, para que nadie después dijese: pero Pablo no me dijo. Entonces él hacía las cosas como Dios quería. Y acá les está enseñando a ellos un poco de cómo manejarse, de cómo se maneja la iglesia de Jesucristo, porque Pablo en cada carta aclara que él está hablando a la iglesia de Jesucristo. Hoy no es Pablo, sino es el Señor hablándonos a nosotros. En estos tiempos era Pablo, pero era inspirado por el Espíritu Santo lo que él hablaba y lo que él decía. Entonces dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él comienza a explicarle y a enseñarle, le dice: mírense. Y yo digo: qué tremendo, ¿no? Porque yo me examinaba y digo: yo tampoco, no soy ni sabio según mi carne, ni poderoso, ni mucho menos. Dice: miren ustedes su vocación. Y yo ahí automáticamente me acordaba de un Pedro, que era un pescador. No era una persona capacitada, no sé, un empresario ejecutivo. Era un pescador, y dice que Dios, dice que Jesús pasa por ahí y Jesucristo le dice: ven, sígueme. Y ahí ya cuando le dice: ya desde a partir de hoy en adelante ya no vas a ser más pescador de peces, sino serás pescador de hombres. El llamado del Señor: ven, sígueme, es el mismo que hizo sobre tu vida, sobre la mía.
El mismo llamado del Señor, ven, sígueme. No fue el pastor o la pastora o los líderes, los colaboradores, sino debes entender que el llamado provino desde lo alto. Que Dios haya usado una herramienta es otra cosa. Que haya usado un amigo, un familiar, un conocido, pero el llamado vino direccionado desde lo alto. Es bueno que entiendas eso en este día si todavía no lo habías entendido, que el que te dijo ven, sígueme es el Señor. Entonces nosotros, ¿a quién debemos seguir? ¿Al hombre? No, al Señor. ¿Y cómo hacemos para seguir al Señor? A través de la Escritura, a través del orar, del buscar. El que busca halla. A través de congregar, hoy lo hacemos virtualmente, porque todavía no se puede abrir las puertas de la iglesia del lugar físico. Pero como sabemos que iglesia somos nosotros y que en cada uno de nuestro hogar tenemos una iglesia, ahí es donde debemos congregarnos, buscar de Dios y invocar su nombre, y cuando invocamos el nombre del Señor, ahí Él responde. Entonces Pablo le dice, acá no hay ningún inteligente, no hay nadie que pueda decir, no, el Señor me escogió a mí porque no sabes lo que soy. Al contrario, vemos a la gente del mismo. Pablo, quien estaba enseñando acá a la iglesia de Corintios, era un perseguidor de la iglesia. O sea, todo lo que sabía Pablo, todas las capacidades que él tenía, las facultades que él tenía, el Señor de eso de Pablo no usa nada. Al contrario, comienza a hacer cosas nuevas en su vida. Y ahí Pablo comienza a hacer verdaderamente lo que el Señor quería. Por eso el relato dice que él da un giro de 180 grados y comienza a hacer completamente lo contrario de lo que hacía. Entonces le dice, acá no hay ningún sabio según su carne, no había nadie ahí en Corintio que pueda decir, no, a mí me escogió el Señor porque yo soy tal. No, al contrario. Y sigue diciendo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y dice, nosotros sabemos que la palabra necio significa tonto, ¿no? Y yo cuando leía digo, claro, el Señor me escogió a mí, no, mis facultades no daban, digamos, para que yo estuviese compartiendo la palabra con vos. Pero el Señor dice que Él nos llama, nos vacía de lo que nosotros creemos saber, y nos capacita ¿para qué? Para extender su reino, nada más. Para que su nombre sea conocido, no para que yo quiera hacerme conocido yo, sino para que yo te pueda estar compartiendo en esta tarde la palabra. La palabra que es la que da vida, la que liberta, la que restaura, la que bendice, la que ministra, la que hace milagros, prodigios. Es el mismo Dios respaldando su palabra. Yo muchas veces he escuchado orar, Señor, lo declaramos por el poder de tu palabra. Y yo antes no entendía y después comencé a entender, digo, claro, por el poder de la palabra tiene poder, no quien la suelta, sino es Dios quien respalda. Cuando nosotros decimos vamos a orar, es el Señor quien respalda la oración, no es que nosotros oramos por alguien y se sana por nosotros, ¿no? Es por medio del Señor. Y ahí me acuerdo cuando Pedro se convierte al Señor, ¿no? Que dice que sacaban los enfermos a la calle, sacaban los enfermos a la puerta, y ahí dice que pasaba Pedro, los enfermos se sanaban. No era Pedro, sino dice que la sombra de Pedro. Y nosotros sabemos que era el Espíritu Santo que estaba obrando en la vida del apóstol Pedro. Dice que sacaban los enfermos y los enfermos eran sanos, por la llenura que Pedro tenía del Espíritu de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos buscar, que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que los demás puedan conocer de este buen Dios y que los demás también puedan alcanzar la salvación, así como nosotros estamos seguros que la vamos a alcanzar cuando el Señor venga en búsqueda de su iglesia. Por eso se trata de permanecer, esforzarnos. Dice el Señor que el que permanezca hasta el final. Debemos permanecer y esforzarnos día a día para pelear la buena batalla de la fe, día a día para vencer. Entonces dice que el Señor escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y yo digo, como mucha gente, ¿no? O sea, el sabio se queda con su propia opinión. El sabio dice en su propia opinión, no hay Dios, no existe Dios. Porque ellos le dan la gloria a lo que ellos saben. O sea, muchas veces hay gente que le cuesta entender que Dios existe. ¿Por qué? Porque su estilo de vida o ellos solucionan todo con el dinero, entonces no es difícil a ellos predicarle el Evangelio. O sea, es fácil decirle existe Dios, pero ellos están acostumbrados a vivir con sus propias fuerzas y con sus propios medios. Entonces les cuesta reconocer que hay un Dios.
Entonces dice que el Señor de lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios, a los que se creen saberlo todo. Y muchas veces digo, cómo el Señor avergüenza quizás a la ciencia, porque la ciencia dice no se puede, hasta acá llegamos y ahí aparece el poder de Dios. Y no es que Dios lo hace para dejar en vergüenza a un médico o algo, sino que Él nos muestra ahí su poder para que nosotros entendamos, porque nosotros somos duros de servir, dice la palabra, duros de cabeza, duros de entender. Es para que nosotros podamos entender que cuando se terminan nuestras posibilidades humanas, ahí aparece el poder de Dios. Muchas veces nosotros esperamos aprobar por todos los medios necesarios para recién ahí probamos con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Y por último, bueno, vamos a la oración, que sabemos, siempre yo creo que lo estamos sabiendo, que eso es lo más efectivo que podemos hacer. Pero por lo menos a mí muchas veces me ha pasado de probar resolver cosas con mi fuerza, con mi inteligencia, entre comillas, y siempre, ¿sabes qué? He fracasado. Cuando digo, Padre, en tu nombre, cuando recuerdo que tengo que presentárselo a Dios, ahí puedo encontrar la solución al problema, entre comillas, que pueda estar transcursando. Entonces dice el Señor que Él escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Y yo me acuerdo ahí un enfrentamiento, por ponerle un título, cuando Dios le habla a Moisés a través de la zarza, todos conocemos la historia, le dice, andá Faraón y decile que deje a mi pueblo, que me vaya a rendir un culto de adoración en el desierto. Y Moisés dice, claro, pero voy yo a Faraón, ¿cómo? Imposible. Los cálculos humanos de Moisés no cerraban. Y el Señor le dijo, no te preocupes. Moisés dice, si vos vas conmigo, si tu presencia conmigo no va, yo no me muevo. Astuto, Moisés. Y es lo que nosotros debemos hacer. Si tu presencia no va conmigo, de acá no me muevo. Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo. El Señor le dice, andá que mi presencia va a estar con vos. ¿Y él va a dónde? O sea, yo me imagino que ahí cuando llega Moisés a palacio se estarían riendo todos, dirían, ¿y este loco? ¿Qué le pasa? Porque va a desafiar ahí, sabemos que Faraón tenía sus soldados, su ejército, que él se jactaba de su riqueza, de su poder, de lo que él sabía. Él era instruido en un montón de medios de pelea, de lucha. En esos tiempos sabemos, ¿no?, que no era todo como es hoy, armas de fuego, esto, lo otro, al contrario. Y en todo lo que podía estar instruido, Faraón estaba instruido en eso. Y entre comillas, él era bueno. Y aparece un Moisés y diciéndole que Dios estaba con él y ellos tenían a los dioses, al dios este, al otro, aquel, y ofrecían sacrificio, y todos conocemos la historia. Pero te lo cuento un poco para entender eso que dice, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Moisés carnalmente era débil, era un hombre que hasta con inconveniencias para hablar. Y sabés que Dios lo escoge y le dice, te voy a usar a vos para libertar a mi pueblo. Si pasara en estos tiempos, yo creo que más de uno nos reiríamos, porque en esos tiempos pasó lo mismo. Aún el pueblo que estaba esperando que Dios envíe un libertador, aún ellos murmuraban en contra de Moisés. Aún cuando Dios liberta al pueblo con la ayuda de Moisés, aún seguían murmurando en contra de Moisés, porque él no calificaba para la tarea que Dios le había encomendado. Pero ¿sabés qué? Dios respaldaba lo que le había dicho a su siervo, a Moisés. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Pero digo, claro, delante de los ojos de todos, llegó Moisés ahí, no, Dios me envió a librar el pueblo. Yo digo, más de uno habrá dicho, este está re loco. Y eso es lo que hace Dios. En estos tiempos lo mismo. En estos tiempos Dios te escogió para que vos lleves libertad sobre tu hogar. No con tu fuerza, sino que vos puedas llevar la palabra de Dios, que puedas compartir un texto, que puedas estar ahí orando o batallando por tu familia. Más de uno se van a reír. De Moisés se rieron también. Lo criticaron, también lo criticaron. Lo tildaron de loco, también lo tildaron de loco. Pero sabés que Moisés, Dios le había encomendado algo y él de eso no se movió. Lo único que le pidió requisito es que tu presencia vaya conmigo. Es lo que debemos hacer nosotros. Señor, si tu presencia está conmigo, yo voy donde vos quieras que vaya. Yo le voy a hablar a mi familia porque sé que va a ser tu Espíritu Santo respaldando cuando yo le hablo. Yo muchas veces le hablaba en mi carne a mi familia y después me di cuenta que no servía.
porque tienen que congregar porque se van a ir al infierno, y después entendí que no era así. Entonces le decía al Señor, ayúdame para poder predicarle y que ellos entiendan, que yo no vaya, digamos, con una exhortación, sino que le pueda llevar una palabra de bendición, así como me llamaste un día a mí, que yo le pueda compartir a ellos el mensaje. Y Dios fue tratando con mi vida para que yo entendiera primeramente, y después para que le pueda predicar a ellos el Dios de amor que tenemos, un Dios de amor, de misericordia, que yo lo veo cada día, pero yo a ellos le hablaba de otro Dios. Entonces, ¿por qué te lo digo? Para que vos puedas entender ahí donde estás en tu hogar y que puedas comenzar a predicar el mensaje como Dios quiere, no como nosotros queremos. Si quizás lo estás haciendo erradamente en tu familia, que es donde muchas veces nos cuesta ser transmisores de la palabra de Dios, que lo podamos comenzar a hacer como Dios quiere que lo hagamos, ¿no? Por eso digo, Moisés no calificaba. Él, según el mundo, era débil. Él se va y se presenta en palacio delante de Faraón solo, a defender a quién, a un pueblo esclavo. No es que él va y dice, no, vengo a defender a los egipcios. Él fue a defender a un pueblo esclavo, sin armas, sin armadura, sin nada, y diciéndole que Dios estaba con él. Yo digo, ahí en palacio se le habrán reído todos también, hasta que comenzaron a ver que Dios respaldaba lo que le había mandado a hacer a Moisés, la tarea que le había mandado, y así en tu hogar va a pasar lo mismo. Cuando vos comiences a creerle al Señor y a decirle, Señor, bueno que sea tu presencia orando a través, va a pasar lo mismo que pasó en esos tiempos con Moisés. Dios va a comenzar a usar tu vida, cuando le des lugar y libertad de que Él haga lo que tenga que hacer, no que nosotros hagamos lo que nosotros queramos y después lo involucremos a Dios para que respalde. Al contrario, es bueno que tenemos un poco de esto, es lo que le enseñaba Pablo acá a los Corintios. Palabra más, palabra menos, él quería que ellos entendieran cómo era el reino de Dios, cómo se manejaba Dios. Y a Pablo le urgía, y él tenía esa necesidad de ser claro con el pueblo para que ellos no tropiecen. Él se aseguraba en cada carta de que el pueblo se encaminase hacia la meta. Aún a mí me gusta cuando lo escucho a Pablo dice, todavía no he ganado nada, estoy corriendo la carrera legítima. Estoy peleando la batalla en la fe. Yo digo, si Pablo dijo eso, el otro día meditaba sobre esa palabra, digo, si el apóstol Pablo dijo eso, ¿qué me queda para mí? Estoy en el horno, porque yo muchas veces considero que me estoy esforzando, pero digo, si el apóstol Pablo nos decía, todavía no he ganado nada, y sabiendo que hasta el día de hoy el testimonio de él habla a nosotros y nos enseña, sabemos que la gloria es para Dios, no para Pablo. Pero digo, qué tremendo este hombre de Dios, este varón de Dios, cómo Dios usó su vida y cómo Dios cambió su vida. Y es lo mismo que tiene que hacer nosotros, ¿no? Por eso dice el Señor, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Claro, lo vil del mundo, el que nadie daba nada. Quizás en tu barrio, en tu hogar, sos ese o esa, que nadie daba nada, que nadie daba ni 2 pesos, que quizás eras la borracha o el borracho, y Dios te escogió. Dice que Él nos escogió, dice, nos sacó del muladar para sentarnos entre príncipes, para avergonzar a aquellos que quizás nos criticaban o decían, este no tiene salida, este no tiene solución. Dice que Dios ahí se glorifica. ¿A dónde? Es especialista en los casos imposibles. Cuando nosotros decimos, este no cambia más, parece como la palabra mágica que activa el poder de Dios. Digo, qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces nosotros inconscientemente decimos, estos no cambian más. Inconscientemente es como que se activa el poder de Dios ahí para avergonzarnos primeramente a nosotros, a nuestra sabiduría, entre comillas, para mostrarnos que sí cambian con la ayuda de Dios y con el poder de Dios, ¿no? Dice en el 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que acá Pablo le dice, examínense ustedes. Ninguno es nada en su propia opinión, en su carne, ninguno es un ejecutivo, un noble, no hay poderoso, no hay sabio según su carne. Dice acá, ¿para qué? Para que nadie se jacte que hacían algo, o que si quizás se ocurrió un milagro o algo, era por ellos. Sino acá Pablo le dejaba en claro que la gloria era para Dios, y es lo que nosotros debemos tener en claro. Cuando oremos por alguien y se sane, no querer llevarnos los méritos ni la gloria a nosotros, sino entender que la gloria es para Dios, que Él por amor y misericordia va a orar y va a respaldar la palabra.
Por eso dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, que nadie diga, si yo no estoy, esto no se hace, si yo no estoy, al contrario. Nosotros debemos entender que si el Señor no está, ¿qué haríamos? Ahí sí que no podríamos hacer nada, ahí sí que estaríamos en vano. Así que, y sigue diciendo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces nosotros debemos entender que si estamos en Cristo es por Dios, por la misericordia que Dios tiene sobre nosotros. Acá Pablo le decía a los corintios, entiendan esto, que ustedes están por el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Y por eso, ¿sabés qué alcanzamos? Dice, por eso, dice, nos ha sido hecho Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y es bueno que debemos entender que cuando hablamos de sabiduría, Pablo más adelante dice, mas hablamos sabiduría de Dios en el misterio de la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice en el 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces cuando nosotros decimos sabiduría, no es que estamos hablando sabiduría de este mundo. Y a mí me gusta como dice Pablo, ¿no? Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado una madurez. Y esa madurez es para entender a qué nos referimos con sabiduría. Cuando llegamos a obtener sabiduría, un poquito de sabiduría que le pedimos a Dios, y no se trata de este mundo, de saber, no sé, desactivar una bomba o cómo hacer un cohete para ir a la luna. Al contrario, está hablando siempre de la palabra. El fundamento para todos los consejos del apóstol Pablo es Cristo, es Dios. El fundamento de cada una de sus cartas es Cristo, es que el Señor se lleve la gloria. Entonces dice, por intermedio de Él alcanzamos sabiduría, justificación. Sabemos que somos justificados, que somos santificados y que fuimos redimidos. La palabra dice redención acá, por intermedio de la sangre poderosa de Cristo. Pero ¿quién hizo todo? Fue Dios. Dios fue quien entregó a su Hijo amado Jesucristo. Dice, de tal manera Dios amó el mundo, dice, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Dice, de tal manera Dios amó el mundo que entregó a su Hijo amado, unigénito, Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. El Señor nos amó tanto que entregó lo más valioso, lo más preciado que tenía, para que no nos perdamos y para que podamos alcanzar la vida eterna. Y también sobre eso, ¿sabés qué va? Somos santificados por intermedio de su sangre, somos justificados por intermedio de su sangre. Entonces es bueno que entendamos eso. Dice en el 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, a mí me gusta el apóstol Pablo, dice, y si tuviera de qué gloriarme, ¿tengo con qué? Yo digo, qué tremendo, porque él cuando hablaba decía, si tuviese que gloriarme, él tenía con qué gloriarse. Dice, pero así, ¿sabés qué hacía él? Se hacía menos que los demás. Dice, él se hacía menos, porque la gloria se la daba al Señor. Entonces acá yo digo, qué tremendo como él le hablaba claro a los corintios, le dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Que no queramos gloriarnos por nuestras propias fuerzas o por nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, al contrario. Que nos podamos gloriar, pero en el Señor, en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo, en este buen Dios. Que nos podamos gloriar, pero en Él, que le podamos dar la gloria a Él, decirle, Señor, gracias. Y sabés que ahí está el secreto para ver funcionar el plan de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia. Ahí está, cuando nosotros le damos la gloria al Señor. Ese es el secreto que muchas veces nosotros, no, que me conozcan a mí, no. El que tiene que ser conocido es el Señor. Cuando nosotros le damos la gloria a Él, Él se encarga de nuestros asuntos. Y dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. O sea, yo no puedo querer compartir, que lo conozcan al Señor y que me conozcan a mí. No, al contrario, Él tiene que ser conocido. Y yo me acuerdo una palabra que te quiero compartir,
Y está en el libro de Números. Y en el libro de Números 20, el versículo 8, el versículo 7, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd rebelde, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Le hace una pregunta, ¿no?, a la congregación. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto tú no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Muchas veces en esta palabra se enfatiza en la desobediencia de Moisés. Pero yo digo que es tremendo, ¿no? Porque acá se lleva la gloria a Aarón y Moisés. Porque el Señor le dijo: reuní a la congregación, tomá la vara, reunilos a todos, porque sabemos que la congregación le estaba renegando a Moisés que querían agua, y le decían: ¿para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste al desierto? Bueno, todo eso. Y dice que Dios habla a Moisés y le dice: bueno, reunilos a todos, tomá la vara en tu mano, habla a la peña y la peña va a brotar el agua. Cuando Moisés hablaba a la peña, Dios iba a respaldar esa actitud y de la peña iba a brotar agua. ¿Sabés qué pasa? Dice que Moisés reúne a todos como el Señor le dijo, toma la vara, y ahí comete el error Moisés. Y estaba Aarón con él, ¿no? Dice: la congregación delante de la peña le dijo: oí rebelde, ¿os haremos salir agua de esta peña? Moisés le dice: de esta peña va a salir agua, rebelde. Y dice: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Ahí está el gran error de Moisés. ¿Sabés que Dios por misericordia dice: salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias? El Señor, ¿sabés que si nosotros le desobedecemos muchas veces, Él por misericordia del otro va a obrar? Pero ¿sabés cuál es el problema? Que no nos aprueba a nosotros. Y no es un problemita, ese sí que es un problema grande. Acá a Moisés le cuesta carísimo la desobediencia. Porque el Señor le dijo: por esta actitud que tuviste, dice, como no quisiste santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y los que hemos leído un poquito la Escritura sabemos que fue así. Que a la tierra prometida entran de la mano de Josué, pero de la mano de Moisés no pudieron entrar. ¿Por qué? Yo digo, qué tremendo, ¿no? Como el cansarse un poco, el enojarse que Moisés le dio lugar en este momento. Ahí el Señor dejó en claro que le costó carísimo la desobediencia a lo que Dios le había mandado a hacer y el querer llevarse la gloria a Él. Entonces, lo bueno es que darle siempre la gloria al Señor, en tiempo y fuera de tiempo, para que ahí sí comencemos a declarar: Señor, yo declaro a mi familia libre, y lo podamos ver. Por eso digo, la palabra primeramente me hablaba a mí. Yo digo, yo muchas veces quiero ver en mi familia libre, pero el Señor hoy, ¿sabés que me pedía? Que fuese obediente y que lo ponga a Él de por medio en todo, que no intente solucionar las cosas yo, sino que lo deje que Él solucione las cosas, ¿no? Y ¿sabés qué? Para respaldar esa parte, te quiero compartir lo último y ya vamos a estar orando. En el libro de Zacarías, el capítulo 4, el versículo 6, dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zorobabel quería reconstruir el templo y no podía porque lo estaban haciendo con su fuerza. Y el Señor le habla a Zorobabel y le dice que no lo iban a hacer ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si nosotros hasta hoy hemos querido hacer algo y no lo hemos hecho, debemos entender que quizás lo estábamos haciendo con nuestra fuerza. Y el Señor dice: no es con tu fuerza, no pelees más, no intentes más solucionarlo con tu fuerza, sino es con mi espíritu. Y más adelante, aquellos que conocemos la historia, cuando Zorobabel entiende, ahí Dios respalda lo que ellos estaban haciendo y lo hacen con éxito.
En nosotros va a pasar lo mismo. Cuando nosotros entendemos lo que Dios quiere hacer, ahí Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Pero es bueno que nosotros entendamos y que le demos la gloria a Él y que dejemos que Él se lleve la gloria en cada una de las circunstancias que podamos estar atravesando y que queramos solucionar nosotros con nuestra propia fuerza, por nuestros propios medios. Yo te invito a que puedas probar, dándole la libertad al Señor, que Él haga lo que tenga que hacer, que Él corrija o enderece lo que tenga que enderezar, que no lo intentes más por tus medios, sino que le digas: Señor, está en tus manos, este problema grande o chiquito está en tus manos, mi familia está en tus manos. Pero si le decís al Señor está en tus manos, que lo dejes que Él haga. Y yo pensaba, ¿no? La palabra dice que el que comenzó la obra lo va a completar con excelencia en el día de Jesucristo. Y nosotros debemos entender esto, que el que empezó la obra la va a terminar, la va a completar. Pero sabés que muchas veces nosotros entorpecemos la obra. Yo, por ejemplo, me dedico a lo que es construcción. Y no es para pasar el chivo, pero sino que venía pensando en esto. Digo, qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces comenzamos a construir algo y la obra se puede parar por varias razones. Pero una de ellas puede ser, no sé, quizás una falta de materiales, que en nosotros puede representar una falta de esfuerzo. Y si no, quizás que porque el dueño diga: no, mira, no vamos a seguir, vamos a parar un poquito, vamos a seguir el mes próximo, o en 2 meses, o en 1 mes y medio, o en 1 semana. Yo digo, con el Señor pasa exactamente lo mismo. Él está obrando, pero quizás muchas veces nosotros lo dejamos a Él a un costado y queremos seguir haciéndolo nosotros, y es válido. Él es un caballero y no va a hacer nada, digamos, de prepo. Al contrario, Él apela a nuestra voluntad. Si nosotros queremos, Él nos dio libre albedrío, dice la palabra. Entonces debemos entender esto, que nosotros muchas veces somos los responsables, somos nosotros los que frenamos el mover de Dios. No es el que se detiene porque quiere detenerse, sino que somos nosotros. Y ahí me acuerdo de Apocalipsis 3:20. El Señor le habla a la iglesia y le dice: aquí estoy a la puerta y llamo, estoy golpeando. Y muchas veces el texto lo usamos de forma evangelística, pero acá el Señor le estaba hablando a su pueblo. El pueblo se había llenado de su sabiduría, de su vanagloria, de su yo-yo. Entonces el Señor estaba afuera y el Señor le estaba diciendo: los estoy llamando, abran la puerta, déjenme entrar, déjenme orar. Y muchas veces con nosotros pasa lo mismo. Cuando ya nos acostumbramos a vivir una vida como hijos de Dios, queremos comenzar a resolver las cosas nosotros. Cuando nos familiarizamos con las cosas de Dios, así como le pasó a Usa, y el Señor dejó en claro que no debemos familiarizarnos con las cosas de Dios, sino que siempre debemos darle a Él el lugar que Él se merece. Así que hasta ahí quería compartirlo. Sé que va a ser una palabra que va a bendecir tu vida, y te aliento a que puedas seguir día a día de la semana que se comparte la palabra, que puedas seguir estando ahí pendiente de lo que Dios quiere hablar a tu vida. Tenemos una petición acá, pero quiero invitarte que podamos hacer primeramente una oración. Si estás del otro lado y quizás nunca tuviste la experiencia de entregar tu vida a Cristo, te invito a que puedas repetir conmigo: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Padre, ahora como hijo o hija, que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones. Y te pido que cortes toda maldición generacional sobre mi vida. En el nombre de Jesús me declaro libre, mental, física y espiritualmente, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y si repetiste esa oración, ya dejaste de ser creación a ser hijo o hija de este buen Dios, y ya tenés autoridad y acceso a poder hablar con Dios. Y dice Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si quizás estás cansado de probar con esto, con lo otro, con aquello, te invito a que pruebes con Dios. Yo a todos les digo lo mismo: probá con Dios. Si no te funciona, listo. No congregues más, no veas más por la página, no leas más la palabra. Y si te funciona, a mí me funcionó. Y cuando yo le digo así a la gente, tengo la seguridad de que Dios responde, de que Él algo va a hacer, para que no te alejes, al contrario, para que cada vez te aferres más a Él, a sus promesas, a su palabra.
Nuestro hermano Juan Carlos pide oración por sanidad para la vista de Norma y por mis intestinos, dice. Y nuestra hermana Cristina Suárez pide oración por la salud de Damián Ruiz Díaz. Así que vamos a estar orando por la petición de nuestro hermano Juan Carlos, por sanidad para la vista de Norma y por sus intestinos, y por Cristina Suárez, que nos está pidiendo oración por Damián Ruiz Díaz, por su salud. Te invito a que me puedas acompañar ahí del otro lado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos en esta hora, pidiéndote, Señor, creyendo en tu palabra. Señor, dice, Señor, orarán por los enfermos y ellos sanarán. Padre, te pedimos en esta hora que tú estés respaldando, Señor, con tu Santo Espíritu, Padre, este pedido de oración, Señor, que han hecho mis hermanos, Señor, mi hermano Juan Carlos, Padre, que está pidiendo, Señor, por la vista de Norma, Padre, y por sus intestinos. Señor, yo te pido que tú te glorifiques, Padre, que tú estés obrando, Señor. Sabemos que eres un Dios de lo sobrenatural, especialista en casos imposibles, Padre, y en esta hora te pedimos que tú te lleves la gloria una vez más, Señor, y que estés obrando ahí, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora aplicamos tu llaga, Señor, de sanidad, tu llaga poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declarando que recibiremos buenas noticias. Padre, te pedimos en esta hora que estés obrando, Señor, y que sea tu presencia manifestándose, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, te pedimos también por la petición de nuestra hermana, Padre, en el nombre de Jesús, nuestra hermana Cristina Suárez, Padre, que está pidiendo, Señor, por Damián Ruiz Díaz, por su salud, Padre, te pedimos que te glorifique en la salud de Damián, Padre, en esta hora, Señor. Hemos, Señor, compartido tu palabra, Señor, hemos exaltado tu nombre, Padre, en tu palabra, Señor. Tú nos das a entender que eres un Dios especializado en casos imposibles, Padre, por eso te pedimos, Señor, en esta hora, que estés obrando, Señor, en la salud de este varón, Padre, que estés glorificando tu nombre, Padre, que estés bendiciendo su vida, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que sorprenda a nuestra hermana que ha hecho esta petición, Padre, que ella pueda tener, Señor, y que pueda seguir teniendo, Padre, la certeza y la seguridad de que tú eres real. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que tú le estés confirmando a nuestra hermana. Padre, por intermedio de este pedido de oración te pedimos que tú la sorprendas. Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, para que tu nombre sea una vez más conocido y puesto por alto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria. Amén y amén. Y te invito a que podamos estar haciendo la última oración, que podamos pedirle al Señor por los pastores de este lugar, por los líderes, los colaboradores, por los sonidistas, por aquellos que limpian, que decoran la casa de oración, ¿no? Por cada familia de nuestros hermanos, por los que están del otro lado, que se esfuerzan, que apartan el tiempo para invertirlo en sabiduría, porque este no es tiempo perdido, sino tiempo invertido en sabiduría, para ellos y para su familia. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, dice que eso trae fe. Y después nosotros cuando tenemos, dice, por gracia recibimos, por gracia tenemos que dar. Después con la fe que nosotros recibimos al escuchar la palabra de Dios, ahí ya le compartimos al otro. Ya le compartimos y ya le inyectamos un poquito de fe, lo alentamos a que busque de Dios. Y uno le dice al otro y el otro al otro, y así se extiende el reino de Dios. Es una de las formas de extender el reino, ¿no? Así que te invito a que podamos estar haciendo una oración más, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos en esta hora por los pastores, Señor, de este lugar, Padre, por los colaboradores, los líderes, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por la alabanza, Padre, que tú estés bendiciendo a nuestros hermanos, que bendiga a cada una de sus familias. Padre, te pedimos por los sonidistas, los porteros, Padre, de esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús, que tú los bendigas, los intercesores, Padre, aquellos que decoran y limpian, Señor, tu casa de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos a la distancia. Padre, te pedimos que bendigas cada una, Señor, de las congregaciones, Señor, que también son nuestros hermanos, Padre, que están invocando tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú estés obrando, Señor, en cada uno de tus hijos, Padre, a nivel mundial, Señor, en esta hora.
En el nombre de Jesús, Padre, te pido, Señor, en esta hora por cada uno de mis hermanos que está del otro lado, Señor, que apartan el tiempo, Padre, para escuchar tu palabra, Señor, sorpréndelos, Padre. Así sea en tu palabra, Señor, busca primeramente mi reino y lo demás os será añadido, y nosotros lo creemos. Padre, te pido que sorprenda a cada uno de mis hermanos, Señor, que está atento a tu palabra día a día. Padre, en el nombre de Jesús, que tú los sorprendas a ellos, a su familia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos también por las diferentes fuerzas policiales, Padre, te pedimos también por los médicos, Señor. Te pedimos por aquellos que manejan una ambulancia, por aquellos que están trasladando las vacunas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendícelos. Padre, glorifica tu nombre en ellos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por la presidencia, la intendencia. Padre, te pedimos, Señor, por el intendente de este partido, de Esteban Echeverría. Padre, glorifica tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor, por todo y en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y te invito a que puedas estar del otro lado, atento en cada día de la semana que estamos compartiendo la palabra, porque sabemos que la palabra es la que da vida a nuestro espíritu. Así como alimentamos la carne, ahora en un ratito que ya se acerca la hora de la comida, es bueno que estemos atentos también cuando se acerca la hora de la comida espiritual. Así que Dios te bendiga y te sorprenda.